Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte varina. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte varina. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, miren, quiero darle gracias a Dios Todopoderoso. Todos los días, sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. ¿No? Uno vive estudiando de todo un poco. Miren este libro que estoy releyendo otra vez. Mira, este para acá, mi querido camarógrafo. Somos estudiosos. Las 33 estrategias de la guerra. Así como otros libros, pues. Estamos dedicados al estudio de manera permanente. Permanente. Necesito volver a armar a la biblioteca otra vez, ¿ves? Desempolvando libros. Constancia, historia, Venezuela versus Estados Unidos. Aquí está, pues, 12 cartas. Esa lucha es vieja. Muy vieja. Muy vieja. Yo pudiera decir que si hay alguien que no ha aprendido nada en estos años es el imperialismo norteamericano. Que no ha visto que el mundo cambió. Pero además de eso, yo hoy voy a tocar algunas cosas porque, bueno, las recientes amenazas del imperio norteamericano contra el pueblo de Venezuela es, desde mi humilde análisis, una locura. Una locura. Miren, y yo le daba gracias a Dios porque yo tengo la dicha de estar en esta trinchera y poder decir algunas cosas desde mi humilde calidad de soldado, de lo que somos en esencia el pueblo venezolano, un ejército, soldados todos, eso somos en esencia, soldados todos, Ana Karina Roten, Aunicón, Papaloto, Mantoro y Totomanto. El grito de nuestros indios caribes, nuestra rebeldía, nuestra historia que hemos comenzado a redescubrir con la llegada, hay que decirlo, sin mezquindades, de mi comandante Chávez, que nos enseñó a Zamora, que nos enseñó a profundizar en el pensamiento de Simón Rodríguez, en Bolívar, en nuestra historia, José Leonardo, el negro Leonardo Infante, los movimientos preindependentistas, las luchas de nuestros indígenas, cuánta historia, cuántas cosas hemos aprendido. Y me decía alguien esta mañana, cuántas batallas ya hemos dado y estamos preparados. Créanme, miren. Ay, Dios mío. Créanme, mi amado pueblo venezolano, que estamos preparados. Y porque yo he aprendido a conocer a este pueblo. Yo recientemente me reuní en una conferencia que me invitaron. Yo estoy por allá en Guacara con más de 200 combatientes. Y yo le decía, nosotros tenemos que prepararnos. Nadie va a venir aquí a decirnos qué hacer. Y allí comparto las palabras de mi general en jefe, Nicolás Maduro Moro. Nadie va a venir. O sea, no es el imperio norteamericano el que va a venir a darnos lecciones a nosotros. No. Porque despierta la rebeldía nuestra. Pablo Morillo escribió, esta gente no se deja gobernar sino por ellos mismos. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y le siguen haciendo daño, además, muy terrible a nuestra patria. Y hemos resistido aquí. Yo decía, nosotros nos han puesto a cocinar leña, 1000 cosas hemos pasado. Nos escondieron la comida. Nosotros estamos en guerra ya hace tiempo ya. Ahora, no cometan esa locura. Yo no se lo voy a pedir a ustedes, se lo voy a pedir a Dios.
No se lo voy a pedir al gobierno norteamericano, que pareciera estar en una locura permanente, en medio de una decadencia de una sociedad enferma. La fentamina, ¿qué se llama la droga, mi capitán? La fentamina, ¿no? La droga esa que lo tiene como zombie allá en las calles de Nueva York y otras calles, donde está autorizada la venta de droga en ciertas porciones, dicen ellos. Tienen una historia de falsos positivos en el mundo. Armas de destrucción masiva, no sé qué cosa. Y muy vieja además, el Maine, cuando entran en la guerra de Cuba, un falso positivo. Como hicieron en Pérez Harbor. O sea, nosotros los militares, mi capitán, mis queridos muchachos, conocemos la historia. Y esa historia es la que hemos compartido a través de distintos escenarios, quienes tenemos la dicha de estar en universidades, en la UNE, con nuestros funcionarios. Yo agradezco profundamente, repito aquí, a mi mayor general Sabarce, a mi mayor general José Geraldo Izquierdo Torres, con quien he recorrido esta patria, Roraima, las fronteras, mil cosas. Y me he ido impregnando de ese amor, pero además también difundiendo nuestra verdad histórica, descubriendo lo que tenemos en nuestros genes. Y repito aquí, nadie va a venir a decirnos a nosotros qué hacer. Nadie. Más allá de las críticas. Ahora, una cosa que yo he dicho y lo mantengo, no comparto aquellos de que pidan invasión contra su patria. No lo comparto ni lo compartiré jamás. Puedo respetar algunas diferencias y discutirlas, pero de allí a que usted pase a pedir invasión contra su patria, no. Además, repito, como lo converso por allí en cada una de las conversaciones diarias, se desataría, como dijo mi comandante Chávez, la guerra de los 1000 años. Porque este pueblo no se va a quedar quieto, ustedes lo saben. No cometan esa locura. No cometan esa locura. Pudiera ser el hecatombe de una tercera guerra mundial, si ustedes cometieran esa locura. Saquen bien sus cálculos. Pero nadie conoce el carácter del guerrero nuestro. Si no, le hace un librito, yo se lo voy a recomendar, se llama La Memoria de Pablo Morillo, un libro sencillo, Los partes de guerra de Pablo Morillo a la Reina, quien descubrió el carácter nuestro y luego se retira después del abrazo en Santa Ana de Trujillo. Después de eso. Yo creo que esa tertulia no, ¿cómo lo diríamos? Aquella teoría del ministro de guerra de Alemania, Joseph Goebbels, de Hitler, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Ya eso no es tan así, porque los tiempos han cambiado, no sigan utilizando las mismas estrategias, por Dios, por Dios. Y además ya está el informe de la ONU, que dice cuándo un país es narcoestado y cuáles son esos principios que debe, o esas características que debe tener ese estado para ser considerado un narcoestado. Valga la redundancia de la palabra. Debe haber cultivos, debe haber laboratorio y debe ser ruta de distribución. Ni tenemos cultivo, ni tenemos laboratorio. Y han intentado, sí, querer sacarla por aquí, pero no pueden. Y no será esa la bravura que tienen, que necesitan sacarla y nuestra querida Fuerza Armada
Nuestro querido gobierno no lo ha permitido. Desde que corrimos aquí a la famosa DEA. ¡Ja! Miren, más claro no canta un gallo. Y yo creo que todo el pueblo venezolano está claro de esto. Por aquí hay unos videitos que se han ido corriendo por las redes. Han ido corriendo por las redes por allí, desmontando la mentira y aquello de satanizar, repetir, ¿ve? Para sembrar en la opinión pública y luego justificar. Es el mismo, lo peor del caso, repito, es que no cambian la estrategia. Es la misma estrategia de 1000 años, es la misma estrategia con Osama Bin Laden, que lo crearon ellos mismos. Es lo mismo que hicieron con Gaddafi, que lo satanizaron y montaron una matriz y una plaza verde falsa con los medios de comunicación y destruyeron, y hoy nadie habla de Libia. Y se robaron además las reservas internacionales, las grandes potencias. Por Dios, y van a venir a decirnos a nosotros. Bueno, bastante claro ha sido nuestro general en jefe Vladimir Padrino López, nuestro máximo líder de las Fuerzas Armadas. Bastante claro. ¡Ja! Y aquí estamos, pues, sus hombres, listos, los miembros de las Fuerzas Armadas. Porque ustedes sin querer, miren, dejen quieto al que está quieto, diría un llanero por allá. Dejen quieto al que está quieto. Dejen quieto al que está quieto. Atiendan sus problemas. Atiendan a su sociedad. Con la fentamina y contra otro tipo de drogas que hay. Nosotros conocemos no solamente su historia negra, sino lo que acontece en su sociedad. Y no ese falso sueño que han vendido en el mundo del sueño americano. No, ya hemos aprendido bastante. ¡Ja! Estamos curtidos, tenemos magíster en esta guerra. Y aquí están nuestros muchachos. Aquí están nuestros muchachos. Dando la batalla comunicacional. En estos días escuchaba hablando a la jefe de redes, la capitán Peñuela, a un sargento nuestro aquí con el tema de la guerra cognitiva, hablando, dando una explicación. Un muchacho, un joven sargento. ¿Sí? A nuestro equipo de prensa, consciente de la batalla comunicacional, la mayor de todas las fuerzas de la opinión pública. Hemos aprendido a dar la batalla en todos los terrenos. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Tenemos un video por ahí? El cartel de los soles existe y está en Fort Bragg, la red de narcotráfico que nadie quiere investigar en Estados Unidos. Una investigación del periodista Sid Harp sugiere que las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en Fort Bragg operan con impunidad en relación con el narcotráfico y otros crímenes. Mientras Estados Unidos se propone utilizar las fuerzas especiales de su país para supuestamente combatir los carteles de la droga en el extranjero, Harp, basado en registros judiciales y periodísticos, destapó una red de narcotráfico y crimen organizado dentro de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en Fort Bragg, la base militar más grande del país y una de las instalaciones militares más grandes del mundo. Sede de unidades de élite como los Boinas Verdes, Delta Force y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales JSOC. Entre 2020 y 2021 se registraron 105 desvividos en Fort Bragg por asesinatos, suicidios y sobredosis, superando significativamente el número de soldados estadounidenses desvividos en el extranjero en el mismo periodo. El fentanilo fue un factor predominante en muchas de las pérdidas de vida por sobredosis, mientras que los asesinatos, como el de los operadores de élite William Billy Levine II de los Delta Force y Timothy Dumas Sr., oficial de logística de JSOC, señala un posible ajuste de cuentas. Se especula que los militares, ambos involucrados en el tráfico de cocaína y metanfetaminas, planeaban escribir libros para exponer los crímenes de las fuerzas especiales. Por otra parte, en 2022, el sargento mayor Martin Acevedo III fue sentenciado por traficar más de 2 kilogramos de cocaína y armas. Entre tanto, entre 2020 y 2023 se reportaron al menos 12 asesinatos de soldados en Fort Bragg.
incluido la decapitación de Enrique Román Martínez en 2020, un crimen que se sospecha está vinculado al tráfico de droga LSD. En los últimos 5 años se han documentado al menos 14 casos de soldados con entrenamiento en Fort Bragg que fueron arrestados o asesinados en relación con el narcotráfico. Algunos de los homicidios, incluida la decapitación de Román Martínez, exhiben un patrón similar a los métodos de los carteles mexicanos, los cuales se caracterizan por su extremada violencia y el uso de un simbolismo macabro, como decapitaciones, desmembramientos y fosas clandestinas. Lazos internacionales y un patrón histórico. La investigación de Harp sugiere una colaboración entre militares de élite de Fort Bragg y el cartel de los Zetas de México. Según los hallazgos, estas redes internacionales, que involucró a soldados de élite y policías corruptos, operaban traficando cocaína, metanfetaminas, armas y explosivos. De acuerdo con registros públicos y policiales en Estados Unidos, Freddy Wayne Huff, un ex agente de la Administración de Control de Drogas DEA y ex policía estatal de Carolina del Norte, se convirtió en una figura central en el narcotráfico tras su despido en 2014. Valiéndose de sus conocimientos policiales, Huff colaboró con el cartel de los Zetas para traficar entre 50 y 100 kilogramos de cocaína cada 7 a 10 días. Adicionalmente, los informes de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODD, señalan el auge del tráfico de drogas desde Afganistán durante la ocupación estadounidense, 2001 a 2021. Aprovechando la participación en misiones clandestinas, algunos soldados usaban esas mismas vías para introducir armas robadas junto con los narcóticos. Se argumenta que, durante la ocupación, Afganistán se convirtió en el mayor narcoestado del mundo, con comandantes locales aliados a Estados Unidos involucrados en el tráfico de opioides. Fort Bragg habría servido como un puente aéreo clave para estas operaciones. El libro de Harp argumenta que este fenómeno no es nuevo, recordando el caso del narcotraficante estadounidense Frank Lucas en la década de los 70, quien usó la logística militar de la guerra de Vietnam para traficar heroína a su país. Se plantea la posibilidad de que el llamado cartel de Fort Bragg no sea un caso aislado, sino parte de una red criminal más compleja. En 2023, la DEA incautó 79.5 millones de pastillas y 12.000 libras de fentanilo en polvo, señalando que algunos casos estaban vinculados a redes que involucraban a exmilitares o personal con entrenamiento militar. La agencia no ha iniciado una investigación formal sobre estas actividades en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tanto la DEA como el Departamento de Defensa, DOD, continúan calificando estos incidentes como excepcionales o aislados, a pesar de que este tipo de prácticas se han documentado durante décadas. Bueno, ahí está la verdad del cartel de los soles. Pues. Ustedes sí tienen un cartel de los soles, hecho por una investigación seria, con datos serios, con registros serios. Me hace acordar mucho el tema de la guerra del opio y de los ingleses, pues. Y cómo utilizan la droga para destruir, tráfico de armas. Sus soldados, señores imperialistas, sus soldados, sí usan droga, todos. Cuando van a la guerra llegan enfermos luego a las sociedades. Hay millones de registros de eso. Y luego que llegan de esas guerras a donde ustedes los mandan, sin ninguna razón, sin saber por qué pelean, como en el caso de Vietnam y otras guerras. Esa es la historia de los Estados Unidos. Por eso lo repito a cada conferencia donde voy. Antiimperialista hasta los tuétanos. No son ustedes. Y cuando ustedes nos acusan de algo, es porque no somos nosotros. Es porque tratan de esconderlo ustedes. Por ahí han tratado de sacar 1000 falsos positivos y 1000 cosas. Como el tema ese del barquito que pasó. La embarcación que va y que a todas luces el que tenga 4 de frente dice que es una locura.
Han perdido la capacidad estratégica de raciocinio, de todo. Tienen que dejar de usar eso. Mi recomendación, pónganse en un tratamiento. Señores imperialistas. Y yo, en mi carácter cristiano, soy hombre de poco ofender. Pero dejen quieto al que está quieto. Dejen quieto al que está quieto. Vamos a una pausa y volvemos con más de artillería bolivariana. Eso está allí, ese libro. Es un libro serio, con investigaciones serias, con registros serios, con fuentes serias de las fuerzas especiales, del cartel de los soles, pero allá, en Estados Unidos. Ustedes sí tienen un cartel de los soles. No vengan a acusar a nuestros generales patriotas de su infamia, blasfemia. Así hay que decirlo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Esa canción es bonita. Bueno, mi comandante Chávez nos enseñó cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas, mi comandante Chávez. Y hemos retomado esta lucha. Y de este camino nos apartará nada ni nadie. Nada ni nadie, esta lucha. Yo lo decía recientemente en una entrevista que hice con más de 200 combatientes ya en Carabobo, y así en las distintas oportunidades donde me corresponden y me invitan pues a conversar sobre el patriotismo, sobre el libro azul, sobre la historia, que nadie se rinda, fuerza, fuerza, aquí estamos, dispuesto a todo, pues. Aquí está pues este libro, miren. Repito. Aquí está este libro. Y vivimos repasando, estudiando. El alma más poderosa de un soldado es su conciencia patria. Y vaya que la hemos fortalecido. Y esto lo digo con conocimiento de causa. He presenciado en las distintas conferencias, invitaciones donde he acudido. Son 12 cartas. Mira, carta número 1. Este es correspondencia entre Simón Bolívar y Juan Bautista Irwin, representante del Imperio Norteamericano. Carta 1. Ahí dice, ¿verdad? Vamos a poner donde dice carta 1. Ya va. Ajá. Subo, bajo, tú me dices. Ahí bajo. Ok, ahí. Carta 1. Sube la cámara. Ok, carta 1. Ok. Al señor agente de los Estados Unidos de la América del Norte, Bautista Irwin, le contesta en Angostura el 29 de julio de 1818. Bolívar había incautado 2 goletas, la Tíger y la Libertad, que venían a traer, eran neutras pues, pero venían a traerle armas y logística al enemigo. Decomisadas pues. Y Bolívar, jurista, conocedor del derecho internacional, una clase magistral en estas 12 cartas. Aquí están las distintas cartas, vamos a buscar. Bolívar, carta número 8. Velo allí, mi querido camarógrafo. Ajá, busca la parte de arriba, busca la parte de... No, baja lentamente.
Ahí te estamos entrenando. Muy bien. Bolívar, carta número 8. Al señor Irwin, Angostura, 7 de octubre, vean. Conflicto diplomático. Carta 10, y es por aquí, en la carta número 12, busca aquí donde dice carta número 12, en Angostura, el 13 de octubre de 1818, donde Bolívar le ostenta, ¿ves? Que más de la mitad ha muerto en la guerra. Vamos a subrayarlo por aquí. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí. Y por aquí, ahí en la carta número... vamos a buscarlo por aquí donde dice, mire, no discuto más con usted. Más de la mitad ha muerto en la guerra. La que queda desea correr igual suerte. Creo que es en la carta número 8 por aquí. Ya lo voy a buscar con calma. Pero quiero leer esta partecita aquí, donde dice, no era necesario que usted cerrara la puerta a toda discusión tan cuidadosamente como el avaro cierra su cofre, porque hace largo tiempo que veía que la argumentación, porque hace tanto tiempo, perdón, ¿no? Porque hace largo tiempo que preveía que la argumentación era totalmente inútil. Era inútil discutir con usted, señor Mr. Irwin. Y no podría alterar un rumbo determinado de antemano. Yo me he considerado en la actualidad en el cumplimiento de mi deber hacia los Estados Unidos como representando una protesta a favor de los ciudadanos saqueados. Y así, en cada una de las cartas, repito, Bolívar le va contestando de acuerdo al derecho internacional. Cómo usted esgrime. Aquí donde habla de los neutrales, mira, ¿ve? Por aquí está donde le dice, ¿ve? No, que serán neutrales. Y Bolívar le da una explicación magistral de lo que significan los neutrales. ¿Ve? No voy a ponerme yo a leer el libro aquí, pero se lo recomiendo al querido Imperio Norteamericano, porque el carácter bolivariano está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Más vivo que nunca. ¿Ve? Aquí está este libro. Se lo recomiendo al Imperio Norteamericano. Y ese carácter bolivariano, antiimperialista, está más vivo que nunca. Bolívar vive hoy más que nunca en sus soldados. Se multiplicó, parafraseando a mi comandante Chávez. Y Bolívar se hizo un ejército. Y Bolívar se hizo pueblo. Y hoy discute nuevamente con Mr. Irwin y su terquedad. Hoy discute nuevamente. Veamos el siguiente video. Una más de los yanquis, Venezuela otra vez. La nación que se siente cuna de la democracia y de la libertad y que va de predicador y de maestro en todos lados, diciéndonos quiénes son terroristas, quiénes son demócratas, quiénes respetan los derechos humanos y quiénes son todo lo contrario, hoy pretende invadir Venezuela porque se le pega la gana. Porque Maduro es un dictador y un narcotraficante, como Netanyahu, el criminal genocida que asesina niños, mujeres y hambrea a la población palestina, es un héroe y un demócrata.
como el gobernante de Siria, aquel terrorista del ISIS por el que ayer pedían una recompensa, que cortaba cabezas y jugaba con estas al fútbol, es un demócrata y preside esa nación de acuerdo a los dictados de la democracia y de la libertad. Como por ejemplo Zelensky, un individuo que gobierna una nación a la que desangra, respaldado por ellos mismos, títere suyo, que gobierna hoy sin el favor popular, sin voto y perpetuándose en el poder, es un demócrata. Como lo es también Ursula von der Leyen, esa criminal, lo es, que preside la Unión Europea, que no fue electa por nadie y que también está investida, está rodeada del halo de la democracia que le reconoce este mundo decadente. Pero no es lo mismo en Venezuela, donde gobierna, a decir de ellos, un dictador electo por el pueblo, donde el presidente es el dirigente de un cártel del narcotráfico que en Estados Unidos no existe, que en Estados Unidos no prospera, que en Estados Unidos no lava dinero, que no se administra en Wall Street, que en Estados Unidos no es respaldado por las armas que inundan nuestros países. La historia es muy clara. Arbenz era un comunista solamente porque era un patriota guatemalteco. Perón era otro sinvergüenza comunista porque quería el bien de Argentina. Allende quería salvar el cobre de Chile. Era un comunista. Y después Noriega, aliado de ellos, que había sido miembro de la CIA o espiaba para ellos, era un narcotraficante. Y así sucesivamente, con Roldós, o con Jorge Eliezer Gaitán, o con Getulio Vargas, o con quien se les ha dado la gana. Porque a fin de cuentas, todo aquel que quiere separarse de los dictados de los yanquis es comunista, es terrorista, es narcotraficante o simplemente cae mal y es un dictador y hay que aniquilarlo porque a fin de cuentas hay que hacer llover el fuego salvador y purificador sobre la tierra, como lo han hecho llover sobre Afganistán, violando todas las normas de derecho internacional. Como desmembraron Yugoslavia y como bombardearon Serbia, población civil incluida, sin llevarse ninguna pena y violando el derecho internacional. Como invadieron Irak con el pretexto falso de las armas de destrucción masiva que después se demostró que no era cierto. Como inundaron de terroristas a Siria, que ellos entrenaron, prohijaron y financiaron, y la prueba está en que hoy pusieron un presidente de esas organizaciones terroristas. Como asesinaron a Gaddafi y destruyeron y lanzaron al abismo al país africano que tenía el mejor nivel de vida y al que se le ocurrió que podía ser soberano. ¿Por qué? Porque tenía veleidades soberanistas. Todo aquel que le fuera de la doxa estadounidense, todo aquel que quiere ser independiente y soberano, todo aquel que tiene dignidad, todo aquel que quiere hacer que su pueblo prospere, es enemigo, es cualquier cosa y además puede ser aniquilado. Y esa aniquilación no es resistida por nadie, porque nadie se atreve a condenar ni al Estado de Israel ni a Estados Unidos. Ante nuestros ojos se cometen las atrocidades más grandes, una tras otra. Ocurre un genocidio y nadie dice nada. Porque todos aquellos serviles pro-yanquis de esa derecha carcomida, traidora y sinvergüenza, o de esos antipatriotas de la socialdemocracia vendida al mundo woke, dentro de todos estos, en sus círculos y en su seno, no se oye condena enérgica a la arbitrariedad, a la invasión, a la violación de la soberanía y a la disposición de cualquier presidente o de cualquier mandatario de cualquier nación, haya sido electo por el pueblo o no. Y aquí no es cuestión de juzgar al gobierno de Maduro, es cuestión de exigir soberanía, porque algunos creen que volteando a otro lado y no denunciando un genocidio, un crimen
un golpe de Estado, un ataque a la soberanía de una nación. Mire, dos videos súper claros, pues. Primero, ¿dónde está verdaderamente el cartel de los soles? No dicho por nosotros, dicho por un investigador serio en Norteamérica, de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, ¿no? Con documento, con registro cronológico, serio, fundamentado, con informes incluso de la misma ONU, de este cartel de los soles en las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, en ese libro que vemos allí. Y bueno, más claro que esto ahorita, imposible. Una cronología, pues. Una cronología bien explicativa de lo falso positivo, del caradurismo de los Estados Unidos. Repito, miren, ya estamos terminando, lamentándolo mucho, pero es en la carta número 8, hermano, precisamente. Yo lo tenía apartado aquí, mira, ¿ves? Vete ahí, carta número 8, muy bien. Baja la cámara, no, al revés, baja poco a poco. Bolívar, carta número 8, al señor Mr. Higüey. Fue en Angostura el 7 de octubre de 1818. La carta es mucho más larga, pero en la parte final de la carta es donde Bolívar lanza la famosa frase que ya voy a leer. En la carta número 8, recuerden, son 12 cartas, pero es en la carta número 8 donde Bolívar le responde. Quisiera terminar esta nota desentendiéndome del último párrafo en la que vuestra excelencia, porque siendo el extremo chocante e injurioso al gobierno de Venezuela, sería preciso para contestarlo usar un bellísimo lenguaje de vuestra excelencia, tan contrario a la modestia y al decoro. Y luego continúa la carta, y es en la parte final de la carta, para no leerla completa, donde Bolívar le dice, ¿ve? No permitiré que se ultraje y ni se desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndolo contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Señor Mr. Trump, este carácter bolivariano, ese espíritu bolivariano, está, óigase bien, más vivo que nunca. Bolívar palpita en nuestras venas y en nuestra sangre. Bolívar, que se hizo fuego sagrado nuevamente con la llegada de mi comandante Chávez. Y tal como ayer estamos resueltos a ser libres. Nosotros logramos la independencia política. Y por algunas razones, de carácter sobre todo económico, que es la batalla que estamos dando, pero será esa la puerta, como dijo el Libertador, que en un futuro como el de hoy nos va a permitir a nosotros reconquistar los demás bienes. La independencia. Y la hemos retomado para concluir el sueño bolivariano. Es un empeño y ahí dejaremos la vida. Bolívar. Bolívar y más Bolívar. Se ha convertido, como diría mi comandante Chávez, para ustedes, señores imperialistas, en una pesadilla permanente. Bolívar sigue siendo su pesadilla. Es Bolívar, diría mi maestro Simón Rodríguez. Se empeñan sus enemigos en hacerlos odiosos. Tratan de opacarlo, como diría Lí Primera. Pero despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo, y el pueblo despertó, como diría también el gran poeta Pablo Neruda. Despertó. Y creo, estoy seguro, que para no dormirse más nunca. Es el siglo de esta patria, es el siglo de nuestra América. Y es una lucha empeñada
Y la única forma de hacerla era concientizando a todo un pueblo, como se ha hecho, que hoy está más consciente que nunca de su carácter, de su destino, el pueblo venezolano. Se hizo fuego sagrado, llama sagrada Bolívar, en los cuarteles, en las policías, en el pueblo. Bolívar bolivariano. Bolívar bolivariano, así lo creo. Por aquí ya voy a contestar a mi coronel Patiño. Bolívar bolivariano. Nosotros venceremos. Que nadie dude. Que nadie dude. Al llamado de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro, al llamado de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López. Que nadie dude. Aquí estamos, de pies, listo pues. Si se atrevieran. Listo. Bastantes sabanas hay aquí, bastantes montañas hay aquí. Nos despedimos con una canción, Vivo metido en el campo, de error. Tenemos juego a la Vinotinto, ¿es hoy? Hoy juega la Vinotinto, vamos Vinotinto. Como diría ese lema por ahí, tengo fe. Vamos Vinotinto, nos despedimos pues. Nos despedimos con Vivo metido en el campo, de Joel Pantoja. Nosotros venceremos. Voy con rumbo hacia el corral, son las 3 de la mañana, el ordeño mañanero. Esa es la vida en el campo, primo, en mi viejo monastero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Por la costa una laguna silbandito un pantojero, ahí no falta mi montura un zaino pas y trotero, lo amarro y le digo quieto quitándole los aperos. Ahí me regreso a la casa desechando el espinero, quiebro la cuaja y asiento y al cochino le echo el suero y luego busco maneras de calentar el caldero. A veces ando sabaneando y como se me hace tarde para encerrar los becerros, pero como son mansitos y están amontonaditos en la puerta del chiquero, si en caso me falta alguno lo llamo del paradero. A veces ando sabaneando y como se me hace tarde para encerrar los becerros, pero como son mansitos y están amontonaditos en la puerta del chiquero, si en caso me falta alguno lo llamo del paradero. Ahí busco pa' mi chinchorro y suelto mi mosquitero, y como nunca me falta mi cuatro serenatero, estoy hasta tarde tocando, escuchando el colgadero. Yo en el campo soy feliz porque así ahorro más dinero. El otro día que salí los patrones me dijeron: Pantoja, así quedas limpio, le quitas más al quesero.